y hoy la va a dar uno de nuestros profesores queridos del DLSIS, Ángel Herranz. Espero que le cuidéis bien y que lo disfrutéis. Muchas gracias. Bueno, a ver, esta charla es súper importante, especialmente si alguien tiene que hacer un trabajo fin de grado, ¿vale? Y sobre todo si soy yo uno de los profesores que están en el tribunal, ¿vale? Bueno, yo, probablemente Julio Mariño también, ¿vale? Entonces, vamos a hablar de modelos de software, modelos de los nuestros. No sabemos lo que esto significa, así que vamos a intentar interaccionar entre todos un poco, ¿vale? Para saberlo. Así que, bueno, gracias a todos por estar aquí. También sé que hay gente en streaming, así que también gracias, ¿vale? Bueno, el título que le he dado ha sido esto porque es lo que pasa habitualmente. O sea, tú recibes un trabajo fin de grado, no. Recibes un proyecto de verdad de una empresa y te enseñan la documentación de ese proyecto y de repente una parte muy seria de la documentación está hecha con PowerPoint. ¿Eh? Entonces van y te dicen, el modelo de datos, y te abren un PowerPoint y te lo enseñan. ¿Eh? Entonces, lo que hay dentro del PowerPoint puede estar bien, puede estar mal, en general está bastante mal. ¿Vale? Es muy sorprendente, es algo que llama mucho la atención, a mí personalmente. ¿Eh? Y vamos a indagar un poco en qué cosas hay detrás y algunas quejas que tenemos como muy habitualmente. Entonces, quiero dos mensajes que dar. Empiezo por el final del todo. Lo que quiero transmitiros es, necesitamos escribir modelos por narices para hacer nuestro software. ¿Vale? Es absolutamente fundamental. Y ahora hablamos de lo que son los modelos en un momento dado. Y el segundo punto es, os quiero convencer de que necesitamos un idioma común para hacer los modelos. ¿Vale? Probablemente este ya es un problema entre los desarrolladores, entre los ingenieros de software, pero este ya es el problema gigantesco del todo. ¿Vale? A ver si consigo convenceros de ello. Necesitamos, he puesto ahí un mos, ¿vale? Que es, somos ingenieros de software. ¿Vale? Cuando salgamos de aquí vamos a ser de verdad ingenieros de software. Y aquí tenemos todos los ingenieros escriben modelos. Así que espero que nosotros también podamos escribir modelos, aunque solo sea por derivación lógica de esto. ¿Qué es un modelo? ¿Vosotros qué tenéis en la cabeza cuando estamos hablando de un modelo en software? ¿En qué pensáis? Venga, que alguien se atreva a decir algo. En cajas. Bien, bien, bien. Por algo hay cajas. ¿Vale? ¿Qué más cosas? Una definición formal, ¿vale? Los modelos deberían de ser definiciones formales, aunque no todos los modelos son definiciones formales y no tienen por qué serlo necesariamente, ¿vale? O sea, es algo a lo que uno se tiene que aproximar, pero no necesitamos que sea exactamente una definición formal. De hecho, ahora os voy a poner algunos ejemplos para que veamos que entre nosotros, muy probablemente, sí, en ingeniería del software deberíamos de ser más formales, ¿vale? Pero ahora vamos a ver algún ejemplo que a lo mejor es una metáfora o por lo menos un símil de lo que nosotros podríamos hacer. ¿Vale? ¿A qué os suenan los modelos de software? A una representación de algo en el mundo digital. Eso está cada vez más cerca, ¿vale? Usando cajas, probablemente, pero porque estamos como habituados a ver cajas cada vez que alguien nos enseña un modelo. ¿Vale? Voy a hacer una pregunta. Si yo digo la palabra modelo, ¿a alguien le viene a la cabeza una máquina de estados? Puede ser, ¿vale? No es lo habitual, por lo que yo sé, ¿vale? ¿Qué más cosas pueden ser un modelo? Un diagrama de... ¿De? Sí, eso es un modelo, desde luego. Pero los modelos que hacemos nosotros para hacer software, ¿a alguien le suena algún tipo de diagrama así como muy... UML. UML es un lenguaje de diagramación, de diagramas, para hacer modelos, ¿vale? Del software. ¿Vale? Vamos a acabar en UML, ¿vale? Pero ¿os suenan diagramas de clases, por ejemplo? Máquinas de estado también, ¿vale? Diagramas de flujo, ¿cómo? Entidad de relación es un modelo magnífico. Los modelos basados en entidad de relación son estupendos, son súper formales, dicen lo que dicen, son fabulosos, ¿vale? Así que eso es un modelo también. ¿Vale? ¿Qué más tenemos como modelos? Un productor consumidor es es una descripción de un software y probablemente lo puedes interpretar como un modelo cuando
vas a hacer el software porque ya sabes que vas a intentar hacer algo que todos tenemos en la cabeza, que es un productor-consumidor, ¿vale? Entonces, dicho así, aunque no es formal, es informal, pero si tú a alguien le dices en ingeniería del software, voy a hacer esto con un patrón productor-consumidor, pues más o menos todo el mundo empieza a hacerse una idea. Y en cierto modo también es un modelo, ¿vale? Bueno, yo estoy hablando exactamente, prácticamente de todas estas cosas de las que estamos hablando aquí, ¿vale? Es cómo puedo representar el software que voy a hacer, cómo puedo comunicarme con los demás, ¿vale? Entonces, vamos a pasar solo por ver ejemplos. Esto es un modelo, ¿vale? No es un modelo de software, pero es un modelo. Realmente la gente que hace diseño de moda hace esto, antes de hacer nada, por supuesto. Lo quiere visualizar de alguna manera, ¿vale? Hay gente que va un poco más allá y hace esto, ¿vale? Coge un coche, lo fabrica en pequeñito, ¿vale? Y hace cosas con él para ver lo que pasa. ¿Bien? Esto también es un modelo. Esto es un modelo de una estructura, un edificio, y los colores informan sobre ciertos grados de carga. Está hecho con AutoCAD, también es un modelo. ¿Vale? ¿Por qué toda esta gente hace modelos? Ninguno de los ejemplos eran nuestros, pero ¿por qué hacemos modelos? Antes de hacer nada. ¿Vale? Bueno, pues básicamente queremos explicar las cosas a los demás, queremos aclarar cosas que no tienen por qué estar claras, mostrar alternativas, comprobar la consistencia de lo que queremos hacer, o sea, ver si esto no va a ser consistente con lo que queremos ver luego en una pasarela, por ejemplo. Queremos predecir, por ejemplo, yo qué sé, pues tienes un modelo matemático que es cualquier fórmula de la física, ¿vale? Es un modelo, ¿para qué? Para poder predecir lo que va a pasar, ¿vale? Y probablemente queramos automatizar. Cada disciplina tiene sus propios lenguajes. Voy a poner un ejemplo. Un ingeniero industrial está haciendo un diseño. Probablemente lo que va a hacer es va a coger una versión adecuada de AutoCAD y la va a usar. ¿Y qué significa esto de adecuado? Matemáticas. O sea, detrás de los modelos hay matemáticas. ¿Eh? Y lo que está pasando aquí con AutoCAD es que está representando modelos matemáticos que le permiten al diseñador o a la diseñadora del diseño industrial hacer ese trabajo, ¿vale? ¿Y qué hacemos nosotros? O sea, voy a hacerlo, ¿vale? Voy a buscar en Google directamente. Vale, tengo aquí la búsqueda, ¿vale? He puesto... ¿Aquí se oye? ¿Sí? ¿Esto también? ¿Le tengo que dar algo para que se oiga desde aquí o está bien? ¿Está bien? Vale. Data Model Diagram. Entonces le doy y eso es lo que vemos. O sea, y esto es de los mejores, los modelos de datos. Pero es que esto no se parece mucho a esto, ni a... Bueno, este ya te cuento. Esto y este se parecen, ¿vale? Bueno, voy a ir a un diagrama menos establecido o a modelos menos establecidos y voy a hablar de, por ejemplo, Architecture Diagram. ¿Vale? Bueno, aquí ya empiezan a no aparecerse nada uno al otro. No sé quién lo ha hecho, esto lo ha hecho otra persona aquí, ha puesto aquí los iconos del fabricante probablemente, cosa que os encanta hacer en los CCCs. La tecnología para vosotros es súper importante, aunque cuando estamos trabajando con tecnología de la Junta, que no es lo más importante, pero sí que os gusta mucho. ¿Vale? Claro. ¿Vale? Bueno, fijaros, cada uno es de su padre y de su madre. Si os fijáis. En las transparencias yo he puesto esto. Esto es lo que hacemos. Cada ingeniero de software dibuja su propio diagrama y se queda tan pancho. No pasa nada, ¿vale? Y luego nos quejamos, bueno, ahora cada vez nos quejamos menos, ¿no? Porque hay mucha oferta, pero nos quejamos de que los biólogos nos quitan el trabajo, ¿vale? Y cosas similares. Claro, ¿cómo no te van a quitar el trabajo si no haces nada, ¿vale? Si no escribes un puñetero modelo, ¿vale? Para hacer tu software, pues ellos tampoco lo necesitan. ¿Por qué? Porque no han estudiado para hacer modelos de software, ¿vale? Y son tan capaces probablemente como tú después de haberse pasado 10 años programando, ¿vale? Un papel completo, ¿vale? de lenguajes. Vale, entonces, ¿tenemos matemáticas para poder escribir modelos? La respuesta es sí. Tenemos muy buenas y no vamos a hablar aquí de ellas, ¿vale? Porque sería un montón de trabajo aquí hacerlo, o sea, un montón de tiempo. ¿Cuál es la práctica habitual?
Bueno, esta herramienta, Visio, es una herramienta de Microsoft, ¿vale? Y este es uno de sus lemas. Dice, desde diagramas de flujo, ¿vale?, hasta plantas de edificios. Y tú dices, hostia, ¿vale? Entonces nosotros usamos esto, ¿vale?, para poder hacer nuestros modelos. Mucha gente usa esto y luego lo pone en PowerPoint, ¿vale? Hacemos esto. Esto está hecho con la misma herramienta. Esto es uno de nuestros diagramas de flujo, que es un modelo de nuestro software, ¿vale? Y esto es pues, la planta de una casa, directamente, con la misma herramienta, ¿vale? Esto es un poco sospechoso, ¿vale? Vale, entonces, Visio, PowerPoint, Sketch, da igual, cualquiera de esas herramientas, puedes escribir frases sintácticamente correctas. Y esto es un indicador de que los modelos necesitan un lenguaje. Cuando he dicho frases aquí, es justo por eso, porque cuando yo estoy construyendo el modelo, tengo que construir frases correctas. ¿Puedo poner cajas? Sí, pero las tienes que poner bien, tienes que unirlas bien. ¿Cómo se unen bien las cajas? Pues tienes que estudiarte el lenguaje en el que vas a trabajar, ¿vale? Y eso no es habitual. Probablemente es un déficit de nuestra carrera también, ¿vale? O sea, no estoy trasladando la culpa directamente a los ingenieros, sino también a la propia formación que reciben, ¿vale? Te puedes escribir frases que no tienen sentido, sintácticamente correctas, pero sin ningún sentido, ¿vale? Puedes cambiar el lenguaje cuando quieras, lo cual es glorioso. O sea, tú dibujas una caja, no te gusta, y le pones unos rebordecitos o algo así, porque ya te gusta más, pero no sabemos ya lo que significa. A lo mejor es una caja que tiene un significado diferente, no está explicado en ningún lado, ¿vale? Usamos diagramas de dibujo para hacerlo, con lo cual puedes dibujar lo que quieras realmente. Y bueno, pues con ese tipo de estructuras se nos complica explicar, aclarar, mostrar alternativas, comprobar consistencia, todo lo que queremos hacer con los modelos. ¿Tenemos un lenguaje para escribir modelos? Pues sí, tenemos muchos, tenemos lenguajes muy buenos. Voy a ser muy práctico, ¿vale? Porque si alguien quiere escribir un modelo software, ¿vale?, lo más probable es que recurra a esto, ¿vale?, que nos lo ha dicho vuestro compañero, es el lenguaje unificado modelado, ¿vale? Bueno, ¿qué tiene UML exactamente? Bueno, son un montón de diagramas diferentes. Tienes diagramas para representar casi cualquier cosa, clases, ¿vale?, componentes software de despliegue o algo parecido. Vamos a ver unos cuantos ejemplos. De despliegue específico en máquinas, en contenedores o lo que sea, ¿vale? Un diagrama de objetos que te permite representar escenarios de los diagramas de clases. O sea, tú dibujas un diagrama de clases y luego dices, vale, ¿y qué objetos cumplen ese diagrama de clases? ¿Vale? Pues estos los puedes dibujar con este diagrama, ¿vale? Un diagrama de módulos para saber qué módulo depende de qué módulo. Diagramas de actividad, que son como los diagramas de flujo, ¿vale? Diagramas de secuencia son los de las flechitas y tal. Diagramas de máquinas de estado, diagramas de timing, que nosotros en ingeniería de software no los usamos tanto, ¿vale? Probablemente si bajamos a más abajo nivel o hablamos de protocolos de comunicación y tal, ahí sí. Diagramas de use cases que los usa todo el mundo, ¿vale? Y que no significan nada, ¿eh? O sea, es el único modelo de UML que no tiene ningún puñetero significado, es el que más usamos, ¿vale?, estadísticamente hablando. Curioso. Bueno, todo esto es semiformal. Así que lo que hablábamos antes de que necesitamos un lenguaje formal, bueno, sí, pero no realmente, porque si no a lo mejor imponemos muchas restricciones al principio para poder dibujar nuestro vestido, el que vamos a diseñar luego. ¿Cuál es la alternativa? ¿Qué es lo que os propongo? Lo que os propongo a todos, cuando hagáis vuestro TFG, cuando salgáis a la calle, cuando acabéis dirigiendo equipos, sobre todo, que es el sitio más importante, ¿vale?, donde podéis tener influencia, es que intentéis usar este lenguaje. Este lenguaje está perfectamente definido. Hay un libro, que es este, UML Distilled, de Martin Fowler, que es así. Tiene una pequeña descripción por cada uno de los tipos de diagramas que hay y te dice cuándo se usa, cómo se usa y qué sintaxis tiene, ¿vale? Muy, muy, muy recomendable y muy fácil de conseguir, ¿vale?, en PDF. O sea, si buscáis en internet, lo tenéis como muy accesible, ¿vale? Luego, yo me lo compré porque me hacía mucha ilusión tener un libro de Martin Fowler en la mano. Pero lo podéis conseguir fácilmente para ver qué aspecto tiene. Vale. Segunda alternativa. Segunda propuesta. Esta es muy importante. ¿Cómo dibujo un diagrama de UML? ¿Alguien ha dibujado diagramas de UML? Que levante la mano. ¿Con qué lo habéis hecho? ¿Con qué lo has hecho, Gonzalo?
Si es que no, pues, los alumnos míos que no vengan. Otro, venga. Alejandro. Drawing, ¿vale? Con un lápiz. Con un lápiz. Escalidro, ¿vale? ¿Alguien ha hecho alguno con Visio? Sí. Muy bien. Entonces, mi propuesta es esta. Vamos a usar un lenguaje de texto, como nuestros lenguajes de programación, simplemente. Vamos a dibujar un modelo así, con texto, en un editor de texto. Esto que veis aquí en la parte de la izquierda es un diagrama de secuencias. Lo que dice es que Alice le pasa a Bob un mensaje y el mensaje es test. Entonces, coges esto, lo compilas y tienes eso de ahí, ¿vale? Esto es increíblemente ventajoso, ¿vale? Increíblemente ventajoso, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, puedes hacer esto, ¿vale? Puedes editar el diagrama, ¿vale? Cambiarlo, meterlo bajo control de versiones y ver que alguien ha hecho este cambio. Ha quitado Alice flechita Bob dos puntos test y ha puesto Alice flechita mayor mayor Bob punto test, ¿vale? ¿Alguien sabe lo que significan estas dos flechas? Esta es la que teníamos originalmente, este es el cambio que hemos hecho. ¿Qué creéis que pueden significar esas flechas? Porque yo he dicho que aquí hay un significado en todas. Gonzalo no puede contestar, porque ya se lo sabe. Alguien que especule con lo que pueden significar. Bueno, hay test messages to be asynchronous. Vale, gracias. Era eso, ¿no? Ah, es un mensaje asíncrono. O sea, bueno, este cambio no lo puedes hacer con PowerPoint. PowerPoint tiene un binario, tú lo subes, lo vuelves a subir a Git y ya tienes otro fichero más dentro de Git. Perfecto, ¿vale? No puedes ver la diferencia, no tienes ninguna manera de saber lo que ha pasado. No puedes trazarlo. Sí, puedes abrir el PowerPoint, pero ahora te pones tú a buscar a ver cuál ha sido el cambio dentro del PowerPoint. Es un infierno realmente, si lo pensáis, ¿vale? Imaginaos en un equipo de desarrollo grande este tipo de técnicas, ¿vale? Vale. Entonces, el cambio que hemos hecho ha sido este. Este fue el primer diagrama, hacemos así, y este es el segundo. Es decir, esta flechita se representa con esta cosa así un poquito más sólida, y esta otra flechita, con mayor mayor, se representa así, ¿vale? Y esto significa, básicamente, que aquí Alice espera a que Bob reciba el mensaje, ¿vale? Y esta flechita de aquí significa que Alice no espera a que Bob reciba el mensaje. Y esto es increíblemente ilustrativo para poder hablar de mi modelo de software. O sea, cuando yo hago el software, necesito saber si estoy mandando mensajes síncronos o mensajes asíncronos. Bueno, que estos mensajes o son llamadas, da igual, pueden ser llamadas de una biblioteca. Bueno, si son llamadas de una biblioteca son síncronas, eso seguro, ¿vale? Salvo que lances un proceso, entonces aquí ya te quedas liberado, ¿vale? El proceso hace la llamada a la biblioteca y cuando se espera le devuelve los datos. Eso es verdad. Y ahí yo tengo una crítica muy fuerte a UML, y lo hemos hablado en mi grupo de investigación unas cuantas veces, y es que una de las principales pegas de UML, ¿vale?, es que hay cosas que no son muy distinguibles, como por ejemplo esta, y o llevas mucho tiempo trabajando o no lo entiendes, ¿vale? Y también hay cosas que son feas, son muy feas. O sea, hay cosas en UML horriblemente feas, ¿vale? Y hay una defensa que hago en nuestras comunicaciones, es que tienen que ser bonitas. O sea, las comunicaciones tienen que ser muy bonitas. Nuestros memorándums, cuando escribimos un memorándum dentro de una empresa, tú tienes un equipo de desarrollo y alguien dentro del equipo de desarrollo está haciendo una investigación y escribe un pequeño documento, 2, 3 páginas. Tiene que ser bonito, ¿vale? Y en muchas ocasiones los diagramas de UML no son muy bonitos, ¿vale? Pero no tenemos otra cosa. Lo que sí que puedes hacer en tu equipo es decidir que usáis otro lenguaje que estaría bien que fuera consistente. Por ejemplo, nosotros en programación concurrente usamos un lenguaje y no es UML, pero es un lenguaje súper consistente. Cuando habéis hecho concurrencia, quien lo haya hecho, quien no haya llegado, cuando llegue lo va a ver, tenemos unos diagramas donde las cajas significan una cosa y los círculos significan otra. Los círculos son procesos, por ejemplo, y las cajas son datos principalmente. Intentamos mantener eso fielmente porque es nuestra manera de comunicar lo que queremos que los alumnos hagan en ese caso. Y consideramos que es fundamental, ¿eh? Tenemos ahí un pequeño problema con esto. A mí tampoco me gusta. Se soluciona con CSS
Cuéntame eso. ¿Cómo quieres? O sea, es verdad que tú podrías generar a partir de esto, tú podrías generar una imagen diferente para esto, ¿no? Pero la definición de UML es esta. O sea, si pones una flecha sólida es síncrono y si la pones no sólida es asíncrono, ¿no? Si lo cambias, cambias UML, es otro lenguaje, es tuyo. Eso sí que es verdad, ¿vale? Y que se note más, ¿no? Que se vea más claramente, ¿verdad? Muy buena idea, eso está muy bien, ¿vale? Ese es el tipo de discusiones que se pueden mantener en un equipo de desarrollo cuando se quieren fijar los lenguajes de modelado, ¿vale? Y me parecen muy interesantes. Vale, voy a hacer un ejemplo práctico, ¿vale? Voy a hacer un modelo, voy a hacer dos modelos. Esto es la pantalla de Google hace tiempo, ¿vale? Cuando Google no era una single page application, ¿vale? Es decir, cuando Google, cada vez que tú hacías una cosa con algún botón, se hacía una petición y el servidor te enviaba todo el HTML y el navegador lo reconstruía entero, ¿vale? La forma clásica de trabajo en HTML, en web, perdón. Y esto es la evolución, la situación actual probablemente, ¿vale? Donde tú haces una carga de la pantalla de login y a partir de ahí ya no vuelves a pedir ninguna pantalla al servidor, solo le pides datos al servidor. Y es el browser con el JavaScript que tú has escrito quien hace las cosas, quien aquí pone email, pero luego lo quita para poner aquí ingresa tu contraseña en ese segundo paso, ¿vale? Esto es una single page application y esto es una aplicación web estándar, clásica, voy a decir, ¿vale? Bueno, un poquito de información, muy rápido. Esto es una pequeña leyenda, ¿vale? Choque, un curso muy rápido, ¿vale? ¿Cómo se escriben diagramas de secuencia en UML? Pues así, si tú quieres enviar un mensaje síncrono, lo haces así. Si quieres que sea síncrono y este proceso, voy a decir, quieres que continúe, pues lo pones así. Si no, este aquí va a esperar hasta que este reciba el mensaje. Mientras este no reciba el mensaje, este no continúa, ¿vale? Esta es una llamada estándar, que es como un call síncrono, como un mensaje síncrono, pero luego te esperas a que te hagan un return, ¿vale? Eso es lo que está ahí. Y puedes representar alternativas y dices, pues si se cumple esta condición, voy por este diagrama y si se cumple esta condición, voy por este otro diagrama, ¿vale? ¿Cómo se escribe esto? Pues así, en Plant2ML. Gonzalo, en Plant2ML, que no lo había dicho. No había dicho que esto era Plant2ML. Plant2ML es un lenguaje textual para describir diagramas de UML. Os recomiendo que le echéis un ojo a la web. Entonces, bueno, esta es la forma de representarlo. Aquí está el mensaje síncrono, el asíncrono. Aquí está la llamada a un método, por ejemplo, o a una función. Y aquí activa B, es lo que hace este cacharrito de aquí. ¿Lo veis? Porque se ha activado. Aquí se desactiva cuando ha enviado el mensaje de vuelta. Ese es el tipo de cosas que podemos hacer con Plant2ML para dibujar rápidamente un diagrama. Bueno, este es el login de Google, la versión antigua. ¿Qué hacía? Pues el usuario metía www.google.com/login, el browser hacía un get de login, el servidor de Google generaba toda la página de login, la transmitía de vuelta y el browser la renderizaba y el usuario ya podía seguir con esa página, ¿vale? Básicamente, para seguir con esa página, esto sigue siendo, voy a ponerlo aquí, es un login, web app clásica, login, format post. Esto es cómo funcionaba antes, ¿vale? También, pues ahora, cuando el usuario ya hacía el login, ¿vale? Se ejecutaba un post con el nombre de usuario y con el password que había escrito, llegaba al servidor, el servidor chequeaba el username, a ver si está el username en su base de datos. Si el username está en su base de datos, si es un usuario válido, chequea el password. Si el password es válido, inicializa una nueva sesión, genera la página principal y responde con un OK, ¿vale? Y con la página principal, definitivamente. O sea, le envía todo el HTML de vuelta, ¿vale? Y cuando el password era inválido, pues genera una login page con un error y envía de vuelta todo el HTML y el browser lo renderiza. Cuando el usuario no era válido, estoy en esta de aquí. Aquí era válido, chequeábamos el password, aquí ya no se chequea el password, se construye una página web con un invalid username. Aquí era un invalid password, aquí un invalid username, ¿vale? Y se transmite esta de vuelta. Y esta es la manera de escribir el modelo. Esto se hace antes de hacer la aplicación directamente, ¿vale? Esa sería la idea.
Vale. Situación. Sí, dale. Sí. Sí. Mm, sí. Eso es verdad también. Exacto. Sí. Y de hecho, hay herramientas que cogen esto de aquí y generan dos diagramas. Generan un diagrama para el caso de éxito y un diagrama para el caso de no éxito. Claro, cuando entras en este tipo de cosas, tienes que generar dos, cuatro diagramas. ¿Vale? Porque cada uno se diverge. Son dos, cuatro, a ver. Uno, eh, uno, dos, tres diagramas a partir de aquí. ¿Vale? Efectivamente, eso está muy bien apuntado. ¿Vale? Vale, ¿qué pasa si te cambias de tecnología? Pues tienes que hacer un modelo nuevo antes de construir tu software. ¿Vale? Entonces, la idea sería hacer el modelo para que representase lo que va a pasar aquí de verdad. Esto es mucho más complicado. Cambias la tecnología, te vas a una single page application, ¿vale? Donde tú transmites un HTML con un montón de código JavaScript y es el navegador el que con el código JavaScript va dibujando las pantallas, ¿vale? Y tienes la necesidad de aún así hacer peticiones al servidor para comprobar si va bien el password o no va bien el password. Bueno, pues básicamente el cambio viene a esto. Más o menos acabaríamos en una cosa así. Haces una petición de la pantalla de login, ¿vale? Haces un get de login, se genera todo el código HTML y JavaScript, se transmite de vuelta, el browser lo renderiza. Hasta ahí igual que antes. ¿Vale? El usuario mete el nombre de usuario y, atención, porque aquí sí que hay un cambio, fijaros en esta pantalla tú metes el nombre de usuario solamente. ¿Vale? Y aquí metes el nombre del usuario. Pero no se hace nada, ninguna petición al servidor. Tú solo metes el nombre del usuario. ¿Vale? Y el propio navegador, ¿vale? Lo que va a hacer aquí es simplemente, le vas a dar al next, ¿vale? Pues te va a habilitar el next. ¿Vale? Y entonces, al pulsar el next, lo que vas a hacer, justo cuando pulsas el next, es que vas a hacer una solicitud de tipo Ajax. Y lo estamos intentando dar aquí. ¿Vale? Eso significa que esto, todo este código, ¿vale? Esta opción y esta espera que va a ejecutar en un proceso aparte. No es realmente un proceso, porque en JavaScript no tienes dos procesos, solo tienes un único proceso. ¿Vale? Tienes que esperar a que lleguen todos los eventos que tienen que llegar para seguir atendiendo eventos. ¿Vale? Pero da igual, porque eso sigue siendo concurrencia. Es exactamente igual que lo que os enseñábamos en concurrencia. No hay ninguna diferencia. ¿Vale? Entonces, mientras tú has hecho esta petición y el servidor empieza a trabajar, el browser lo único que hace es que te pone un spin. Eso es lo que se llama un progress indication. Te pone un spin y a partir de ahí ya no tiene nada más que hacer. ¿Vale? Se queda parado de alguna manera. ¿Vale? Y el backend está trabajando. ¿Qué va a pasar un poquito más adelante? ¿Vale? Pues el servidor lo que va a hacer es, si el usuario que te ha llegado en la petición de post, que estaba aquí arriba, está aquí, en my user, solo estoy en el usuario, ¿vale? Te contesta, lo que haces es, le dices que ok si el usuario es válido, el browser con su código JavaScript para el spinner, ¿vale? Para decir al usuario, ya está, ya tengo la contestación, ¿vale? Y renderiza la siguiente pantalla, que es la de screen, la de password, perdón. ¿Lo veis? Sin intervención del servidor. ¿Vale? Es lo más interesante. Vale. ¿Qué pasa si es inválido? Pues si es inválido, recibes un JSON con un error diciendo este es inválido, paras el progress indicator también, ¿vale? Y re-renderizas la pantalla de username con un mensaje de error. Pero todo eso lo hace el navegador. No hay intervención del cliente, del servidor. ¿Vale? Siguiente. Ahora ya vamos con la palabra clave. Metes el password, el browser lo mantiene hasta que pulsas el next. Cuando pulsas el next se hace un segundo post. Esta vez pasas el username y el password. ¿Vale? Otra vez. ¿Por qué pasa esto? ¿Alguien? ¿Por qué volvemos a enviar el username y el password? Probablemente para facilitar la consulta a la base de datos,
¿vale? Probablemente el usuario no le vamos a pedir otra vez el password, este password está almacenado dentro del navegador, ¿vale? Y para que la petición definitiva no se cruce con una petición previa y te puedan atacar de alguna manera, de tal forma que siempre tú cuando haces una búsqueda del username y del password van juntas, no las separas en dos hilos completamente diferentes con peticiones diferentes, ¿vale? Todo esto que os estoy describiendo no lo hago para que sepamos esto, lo hago porque es la manera de dialogar con otros ingenieros sobre qué es lo que está pasando y cómo haces las cosas cuando desarrollas software, ¿vale? Y necesitas de alguna manera hablar de lo que va a pasar antes de hacer el software, ¿vale? Y esto solo es un ejemplo, ¿vale? Entonces, chequea el... Perdón. Aquí chequeamos el username, chequeamos el password, comprobamos que los dos coinciden, que todo va bien, y ahora todo puede haber ido bien, contestas, haces un OK, paras el Progress Indicator, navegas a la página apropiada haciendo un get de barra ya dices, ya estoy logado, ya que me den la página principal, ¿vale? El servidor genera la página principal, te contesta y la renderizas. ¿Ha habido un error con el password? Pues paras el Progress Indicator y renderizas la página de password con un error. ¿Lo veis? ¿Sí? Bueno, entonces, mis mensajes han sido estos, ¿vale? O sea, yo solo he usado este ejemplo y ahora os voy a enseñar alguno más para que veáis como el tamaño, de alguna manera, de los ficheros y de los diagramas. Y es, para poder aprender UML, que creo que es absolutamente necesario, es el único lenguaje que tenemos accesible para todos, ¿vale? De modelado, usad este libro, es bastante bueno, es un libro muy pequeñito, muy accesible. Para poder dibujar diagramas, yo os recomiendo que uséis PlantUML. Para empezar, hay otros lenguajes de diagramación. Hay uno que se llama Mermaid, que te permite incrustar diagramas dentro de los Markdown y cosas así. Son también muy interesantes, ¿vale? Son lenguajes textuales para poder describir diagramas. No son exactamente lenguajes que describen modelos y no saben mucho de cómo describes el modelo, pero sí que puedes dibujar diagramas, ¿vale? Yo tengo un repositorio con modelos de UML, hechos con PlantUML. Según los voy acumulando, los voy metiendo ahí. Algunos los puedo subir porque son completamente públicos, otros no tanto, ¿vale? Pero si alguien quiere consultar ejemplos, pues creo que eso es un buen sitio donde consultar ejemplos. Y siempre me podéis preguntar, ¿vale? He preparado unos pequeños ejemplos diferentes a los diagramas de secuencia, ¿vale? Dejadme que los enseño, son reales. A ver, tengo primero este, es UML, UML Models. Vale. Este es un diagrama de actividad, es un diagrama de flujo, ¿vale? Que representa el ciclo de vida de lo que se llama LiveView. LiveView es una tecnología para poder hacer páginas web sin JavaScript, ¿vale? Donde todo, absolutamente todo, corre en el servidor, ¿vale? Y el servidor lo único que hace es que transmite las diferencias del árbol de HTML hacia el browser para que el browser las dibuje, ¿vale? Es exactamente el mismo lenguaje, Activity Diagrams, diagramas de flujo, que usaríamos, por ejemplo, para representar los ciclos de vida de las aplicaciones Android o de las aplicaciones iOS, ¿vale? Podréis usar este lenguaje. Bueno, si os fijáis, se parece mucho a un pseudocódigo o algo así. O sea, está el start, en la línea 10 dice el live component asigna un... Bueno, sí, el live component assigns, se ejecuta live component assigns en el live view padre. Bueno, no sé lo que es esto, me da igual, es una actividad que se va a ejecutar, etcétera. Aquí tengo un if, que se ejecuta así o no, dependiendo de ciertas condiciones, ¿vale? El efecto de compilar esto es... es un poco peligroso. Da vueltas. ¿Vale? Este de aquí.
Bueno, lo tengo con fondo transparente para poderlo poner en diferentes sitios. ¿Vale? Y es un diagrama típico de flujo de datos, ¿lo veis? ¿Vale? Entonces, en lugar de ponerte tú a dibujar el diagrama y por la flecha por aquí y no sé qué, pues tiene cierta lógica dentro del compilador de Plant-UML a los ficheros en PNG que ya te dibujan el diagrama y tú no tienes que estar preocupándote de esos detalles, porque en general no te quieres preocupar de esos detalles, te quieres preocupar del modelo, no de los detalles gráficos que lo generan, ¿vale? Aunque a veces también son importantes, como ha dicho vuestro compañero. Tengo otro ejemplo por aquí. ¿Cómo dibujaríais un árbol? ¿Qué modelo usaríais para representar un árbol de navegación en una web? ¿Qué usaríais como lenguaje? ¿Quieren representar la navegación por web? No es fácil la respuesta, ¿eh? O sea, no es inmediata. A mí, la primera vez que me preguntaban esto, yo dije un diagrama de flujo. ¿Y qué más? Necesito algo más que las capturas de pantalla. O sea, porque si yo te pongo una captura de pantalla una detrás de otra, flechas. ¿Vale? ¿Qué diagramas tienen cajas y flechas? Hay dos, seguros. Entidad de relación tiene cajas, no tiene flechas. Bueno, puedes poner flechas, pero las flechas no indican flujo informativo. Son solo flechas que no indican flujo informativo. ¿Cómo? Julio, dale. ¿Qué hago? Una máquina de estados, ¿vale? Una máquina de estados. O sea, podéis representar un diagrama de navegación de una web con una máquina de estados. Lo voy a usar. Vale. Aquí he hecho una cosa. Este modelo es un modelo que se escribió en el año 2019, ¿vale? En una compañía de verdad, una compañía que estaba haciendo un medio de pago. Esta compañía en ese momento no estaba usando Plant-UML, así que usó GraphViz para dibujar grafos. ¿Quién ha dicho grafos, Alejandro? Así que usé un grafo para representar una máquina de estados, ¿vale? Entonces, el resultado de eso escrito con GraphViz, que es otro lenguaje, es este lenguaje tan horrible que veis aquí, pero bueno, aquí se ven más o menos las flechas de la máquina de estados, etcétera. Y el resultado, pues es este pedazo de árbol de navegación, ¿vale? Arriba, un poco más, a ver dónde empieza. ¿Vale? Entonces aquí se puede ver cómo se mueve uno de un estado a otro que representa con lo que representa realmente las pantallas de mi sistema. Vuestro compañero está súper insistente en usar algo visual, ¿verdad? Yo he dicho la captura de pantalla. ¿Vale? Así que en alguna versión un poquito más moderna de los árboles de navegación que tenemos aquí, decidimos que los ingenieros fueran capturando pantallas y en vez de poner eso así, ponemos las pantallitas. Y era mucho más obvio qué es lo que estaba pasando y dónde estábamos navegando desde un sitio hasta otro sitio. ¿Vale? Sí. Si usas Plant-UML no tienes muchas opciones, ¿vale? Puedes cambiar los colores, puedes cambiar las redondeces, puedes cambiar el tipo de letra, pero está muy prefijado y es muy UML, ¿vale? Son diagramas como muy dictados por la formalidad de la definición de UML. Así que mucha opción no tienes, ¿vale? Puedes cambiar colores prácticamente, ¿vale? Dentro de las cajas puedes poner algún icono y cositas así también que te pueden ayudar un poco. ¿Okay? Os voy a enseñar una que a lo mejor os puede gustar un poquito más.
Y con esta terminamos, pues yo creo que hay un montón de ejemplos y seguro si queremos hacer preguntas, pues dejamos un poquito de hueco, ¿vale? Aquí... No. Delivery doc model. Voy a enseñar primero la imagen, ¿vale? Este es el diagrama de componentes de Delivery, ¿vale? Pero fijaros la información que hay aquí, porque es súper llamativa, ¿vale? Cuando tenéis que dibujar un diagrama de arquitectura, que esto al fin y al cabo es un diagrama de arquitectura, aunque dentro de UML no hay una cosa que se llame diagrama de arquitectura, hay una cosa que se llama diagrama de componentes y hay otro que se llama diagrama de despliegue, ¿vale? Pero esto de verdad es un diagrama de arquitectura. O sea, fijaros lo que tenemos aquí. Tenemos un empaquetado de cosas, tenemos un componente que se llama admin, un componente que se llama student. Estos componentes, estos dos componentes del diagrama de componentes, realmente son aplicaciones web. Esta es la aplicación web que usáis vosotros y esta es la aplicación web que usamos nosotros para administrar Delivery, ¿eh? ¿Cómo puede usar un estudiante el componente de estudiantes? Pues tiene una interfaz y el interfaz es una interfaz web, así que necesita un browser para conectarse, ¿vale? ¿Cómo pueden los profesores usar el componente de administración? Pues tienes dos opciones, puedes usar un browser, pero también tenemos un API REST al que hacer peticiones rápidamente para dar de alta alumnos y cosas así, ¿vale? Y esto está representado aquí y es muy interesante poder representar esto. Luego, tenemos una dependencia y es que tanto admin como student usan un componente que son los componentes visuales. Todos los componentes visuales que veis en Delivery están implementados en este componente de aquí. Tenemos otro componente que es el componente de la lógica, que es el que contiene toda la lógica de negocio de Delivery. Lo llamo así, pero no es de negocio, obviamente, ¿vale? Todos los casos de uso o algo parecido, ¿vale? Y luego tenemos por debajo un componente que es el que se encarga de acceder a la base de datos, ¿vale? Fijaros en la lógica se conecta a un componente que es DockerX, ¿vale? Y DockerX es una biblioteca que nosotros usamos para poder ejecutar vuestras prácticas en Docker. Y aquí tenemos un nodo de Docker ejecutando y atacamos al nodo de Docker usando el Engine API de Docker. No hacemos llamadas a Docker directamente, ¿eh? Fijaros la cantidad de información que tenéis aquí. Es brutal, muchísimo más intensa y muchísimo más clara, ¿vale?, que la que se suele hacer cuando dibujas solo las cajas, las flechas y no sabes qué flecha poner. A veces la pones un poquito más hacia abajo, otras veces con una flecha, otras veces, ¿vale? Aquí tenemos la base de datos, Postgres, que está expuesta con el API de Postgres directamente, así que la atacamos con el API de Postgres, pero la base de datos, nuestro componente de base de datos, además, coge todas vuestras entregas y las guarda en ficheros, ¿vale? Y para poder acceder al fichero, pues directamente lo hacemos a través de este directorio, pues con las bibliotecas que necesitemos, ¿vale? ¿Se ve? Bueno, ¿sí? No, ahora mismo no. Sí, pero lo hacemos directamente desde aquí. Sí que es verdad. Llevas razón, ¿vale? Lo que pasa es que como lo hacemos con un form, ¿vale?, todos los envíos de ficheros se hacen con forms, ¿vale?, realmente sigue siendo clásico y lo dejamos todo en manos del navegador. Nosotros no escribimos código JavaScript en el navegador que haga el envío del fichero a un API concreto. Lo hacemos con un post, porque tienes que hacer un post, sí o sí, pero no tenemos un API REST exactamente, ¿vale? Buen punto. Muy bien. ¿Has visto? Esta discusión es muy rica, porque a lo mejor a mí se me ha olvidado aquí, ¿vale?, un interfaz para ese componente. Sí. Yo creo que es una cuestión un poco tecnológica, en el sentido de que cuando se empieza a desarrollar Delivery es en el año 2019, ¿vale? Y en ese momento no queríamos usar JavaScript, y entonces lo que hicimos fue usar web pura, web clásica. Así que no teníamos API. Todo lo hacemos con GET, POST
usando la aproximación clásica, usando forms. Por eso se ha quedado sin un API, en la parte de estudiantes. Y en la parte de profesores funciona prácticamente así, lo que pasa es que metimos un pequeño API para poder subir alumnos, prácticas, sacar todas vuestras entregas y cosas así. Si lo haces con código JavaScript desde el frontend, por ejemplo, sería lo más normal. ¿Cómo? Eso no lo entiendo. Bueno, eso la gestión. Sí, pero tienes que poner bastante código JavaScript que haga ese trabajo. Necesitas un cliente potente para hacer eso. ¿Qué quieres usar en el navegador? Me da igual, puedes usar lo que quieras. ¿Pero qué vas a usar en el navegador si no usas JavaScript? Pero entonces no tienes un API si haces un post. Porque tú haces un post al API y el API te devuelve un JSON. Da igual. Tú haces un post al API y te devuelve un JSON. ¿Y ahora qué haces con el JSON? Sí, puede ser una operación post. Pero ¿qué te va a enviar el servidor de vuelta cuando responda a ese post? Eso no es un API. ¿Vale? Eso no es un API. Tú en un API lo que haces es mandas un mensaje, te devuelve un dato que tu cliente dibuja. ¿Vale? Es una manera de decirlo, pero yo, desde mi punto de vista, no es aceptada. Estamos usando, es lo mismo exactamente que estamos haciendo nosotros. Eso no es un API realmente, yo creo. ¿Vale? Bueno, yo he terminado, chicos. ¿Vale? Entonces, preguntas, cosas que os hayan llamado la atención aquí, que queréis discutir, que queréis que hablemos. Claro, sí. No. Sí. 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 Te dibuja también unos diagramas y tiene un aspecto UML. O sea, para mí lo más importante de ese tipo de cosas, o sea, hay dos líneas. Una es, hay que escribir modelos. Eso ya es escribir modelos. ¿Vale? Segundo, ahí tú podrías dibujar cosas que si no te pones de acuerdo con tu equipo a lo mejor no se entienden bien. Hay que definir ese lenguaje. Ese es el punto principal de esta charla. ¿Vale? Yo solamente os he ofrecido una vía, que es un lenguaje textual que se llama Plant2ML, ¿vale? Como vía de trabajo. No descartéis ninguna otra. Ni siquiera descartéis Visio o PowerPoint, bueno, Visio en concreto, ¿vale? Si todo vuestro equipo usa el mismo lenguaje. Probablemente tenéis que crear un documento en el que digáis, oye, si dibujamos un diagrama de arquitectura, lo vamos a hacer así. Las flechas significan esto, las bolitas esto, el no sé qué esto. Hacer esa definición es lo más importante desde mi punto de vista. ¿Vale? Bueno, no pasa nada. Venga, sí, venga, dale, Julio. Sí. Mm. Sí. Sí. Sí.
con el proceso. Absolutamente. Este señor y yo somos de los que Ay, madre. cuando estábamos acabando la carrera, defendiendo Sí. la construcción de modelos y lo importante de hacer todas estas cosas. ¿Qué quieres decir? ¿Eran malos los profesores? ¿Eran malas las ingenierías? ¿Se sigue durmiendo la gente? Probablemente sí. Esto tiene que ver con una cuestión muy práctica, que es porque todo esto no se utiliza porque aquí hay con ciertos modelos. Toma, para que quede grabado, Julio. El problema que hay con ciertos modelos y ciertos lenguajes es que hay un chicken and egg problem, hay un círculo vicioso ahí. Para aprenderlos necesitas motivación, necesitas un problema que requiere de la necesidad de hacer modelos. Como bien contó Ángel, esto viene, por ejemplo, de la construcción de coches, de aviones o de barcos. El ejemplo que siempre ponemos en el máster es el del barco este que hay en Estocolmo, del Vasa, que quería ser el mejor navío de guerra del planeta, quería competir con Francia, con España, con Inglaterra, lo votaron y nada más votado se vino abajo, ¿vale? Entonces, los que hacían modelos, para empezar, eran los que hacían barcos, para que no se cayeran. Y para que tú tengas la necesidad de que necesitas un lenguaje modelado, tienes que haber tenido esa experiencia en la que tu proyecto no. Y para eso necesitas tener un proyecto de un cierto tamaño. No es lo que vosotros estáis acostumbrados ya de un grado. Entonces, si os contamos, decimos, tenéis que aprender UML, ¿por qué? Pues hasta que no estéis en un proyecto grande, no vais a tener la necesidad. Y por otro lado, puede ocurriros al revés, que estéis en un proyecto muy grande, donde realmente los modelos son necesarios, pero las urgencias del desarrollo y la falta de ámbito en esa empresa haga imposible que una persona sola no convenza a los demás de que hay que utilizarlo. Entonces, nosotros fuimos muy afortunados porque allá por el año 94-95 nos cayó un proyecto. En aquella época se pensaba que para dar clase de programación había que haber hecho software para una empresa, cosa que ahora probablemente sería impensable en diferentes términos, e hicimos lo que hoy se llama un gemelo digital. Y ahí nos lanzaron a Ángel y a mí a que nos pegáramos con una aplicación monstruosa que habían diseñado unos diseñadores senior que creían que sabían diseñar. Creían que sabían análisis y diseño orientado a objetos, porque eran dos y los dos se comían la polla, digamos, entre ellos. Es decir, oh, que bien lo has hecho, oh, tú sí que lo has hecho bien, estaban ahí comiéndose la polla todo el rato, y luego nos lanzaron ahí la aplicación. Ellos no tienen ni puta idea de nada, o sea, es la primera aplicación que hacen en C++. Estaba empezando el C++, Visual Roll, los Flower Visual Studio y demás, y tuvimos que empezar a hacer estos diagramas, sobre todo de secuencia, para saber exactamente qué hacía cada clase, qué hacía cada función, qué hacía cada desarrollador, pero tuvimos un buen entorno en el que se juntaron el conocimiento, la disponibilidad de libros. No era UML todavía, era Butch, un precursor de UML, y que los dos creíamos mucho en cosas como, por ejemplo, entidad-relación y ciertas cosas. Entonces, hubo la oportunidad y hubo el conocimiento, pero en muchas empresas esto no se da. Y muchas empresas creen que tienen que adoptar UML porque han oído hablar de él, pero luego no saben cómo usarlo, no saben qué problemas resolver. UML es demasiado grande en cierto sentido. Yo lo que diría a la gente es empezar por lo básico. Las máquinas de estados están en todas partes. Entidad-relación es un evento. Usadlo cuando lo necesitéis y si no convenciera a vuestros compañeros, ponérselo delante de la cara. Y empezar creando el hábito y si hay suerte entraréis en un sitio donde realmente se puede. Ya no. Sí, llevároslo, sobre todo, si os acordáis alguna vez de esta charla, llevároslo a cuando estéis dirigiendo equipos. ¿Vale?
porque sois vosotros los que vais a tomar las decisiones de decirles a vuestros equipos, tenéis que hacer los diagramas antes de hacer el software, o como sea que decidáis hacer las cosas, ¿vale? Y también lo que acaba de decir Julio, estoy completamente de acuerdo, tienes que hacerlo. O sea, si solo se puede aprender haciéndolo. Y hasta que no haces un software mínimamente grande no te das cuenta de la necesidad que tienes para hacer modelos, ¿vale? Chicos, más preguntas. ¿Alguna más, no? Una más, por lo menos. Solo una. Les dejo. Venga, una más. Una pregunta más. A ver si alguien tiene alguna. Te dejo a Gonzalo, ¿vale? Que has intervenido tú unas cuantas veces. Vale, ok. No tenemos ninguna optativa que hable de modelos. Hay una optativa de modelización, pero es modelización matemática. Está bien, pero no es exactamente lo que buscamos. Creo que no hay ninguna optativa. Y en ingeniería del software, en las asignaturas de ingeniería del software, yo creo que os hablan de UML. Puede ser que os hablen en base de datos del modelo R, ¿no? Del modelo de entidad-relación. Pero no, en ninguna de las asignaturas de ingeniería del software os dan algo. No sé. Vale, pues ya está. No tenemos. Así que nuestra culpa, desde luego. Chiste, venga, rápido. Luego lo busco, ¿vale? Está fuera del diagrama. Porque es cuando se cae la aplicación. Y me lo da... No, no está incluido porque no es de la aplicación. Ese mensaje te lo está dando el proxy que está delante, el que recibe las peticiones y luego se las traslada a la otra, a la aplicación. Y cuando la aplicación está muerta pone un 500, ¿vale? Buena pregunta. Muy bien. Vale, chicos. Está. ¿Vale? Venga. Oye, muchas gracias a todos por venir. Espero que os haya gustado, que os sirva.